Queridas amigas y amigos de Kira Medios, bienvenidos, bienvenidas a este podcast en donde solemos abordar temas de la riqueza cultural, de toda esa bioculturalidad que somos en Colombia, y en este sentido queremos abordar todas las formas en que entendemos la salud, no solamente la salud física, sino también la salud emocional, la salud espiritual, porque eso hace parte de nuestra riqueza también, de esa herencia que tenemos como sociedad del Abya Yala, esa sociedad latinoamericana. Y en ese sentido hoy tenemos una gran invitada, a Carolina Cáceres. Carolina hace parte del proyecto de Telesalud Putumayo, quienes nos van a compartir una experiencia muy interesante de acercar la tecnología con esos procesos ancestrales de interiorización y conocimiento de sí mismo que buscan el equilibrio, si se quiere, del desequilibrio de nuestra salud emocional, energética y física. Carolina, muy buenas tardes, buenas noches, buen día, qué pena me enredé. Gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ti. Caro, primero háblanos un poco de lo que es Telesalud y de lo que ha significado este proyecto para la región del Putumayo. Bueno, el proyecto de Telesalud es un proyecto que nace desde la necesidad de llevar tecnología e innovación. Fueron algunas falencias que el gobierno identificó y que quiso abarcar de cómo llevar innovación y tecnología a zonas donde, digamos, el acceso es un poco difícil, donde hay mucha población rural dispersa y cómo implementar nuevas estrategias para que de esa búsqueda de soluciones fuera un poco más asequible y más estratégica. Interesante esa combinación entre tecnología y además de esa riqueza cultural que hay en el Putumayo. ¿Cuál fue la receptividad de las personas, especialmente, por ejemplo, de los taitas, de los sabedores respecto a este tipo de proyectos? Bueno, realmente fue muy bonita la experiencia porque ellos quieren hacer, digamos, una mezcla de sus saberes ancestrales, de su medicina tradicional, con todo lo que le puede aportar la medicina occidental, nuevas tecnologías, nuevas herramientas que permitan que el diagnóstico de sus pacientes sea un poco más puntual, ¿sí? Para poder identificar algunas enfermedades que se dan en la región. Entonces, ellos, a pesar de que confían mucho en su medicina tradicional, quieren empezar a implementar otras estrategias que permitan mantener la salud de su población y su comunidad. Háblanos un poquito del detalle de lo que es el proyecto. Quiero decir, es un proyecto enfocado en primeros auxilios, es un proyecto que también se permite abordar temas, por ejemplo, de salud emocional, un poco también de algunos tratamientos psicológicos. Por favor, coméntanos todo Bueno, eso. ese es un proyecto que abarca diferentes ámbitos. Entonces estamos hablando de la dimensión emocional, de la dimensión espiritual y de la parte física, implementando estrategias de educación que van desde salud mental, salud reproductiva, estrategias de prevención y promoción de la salud, de mantenimiento de la salud. Eh, Siempre enfocado en el bienestar de la comunidad. Nosotros, digamos que pudimos llegar a esa comunidad porque ellos también estaban muy, digamos, muy interesados en mejorar esas estrategias de salud. Realmente ellos mostraron bastante adherencia a toda esta nueva estrategia en cuanto a la innovación y a la tecnología. Incluso en el momento en el que pudimos llegar a sus comunidades, ellos pudieron recibir los equipos con una de sus ceremonias, que fue lo que ellos llaman armonización, y es que tratan de traer como una muy buena vibra para que esos equipos lleguen a una buena finalidad y a un buen uso. Me causa mucho interés, Caro, cómo es que funciona, porque uno dimensiona la tecnología, por ejemplo, en el acompañamiento de un taita, de un mayor, de una sabedora, en un proceso, por ejemplo, de partería, o alguna persona que se acerca a alguno de sus médicos tradicionales por un problema psíquico. ¿Cómo funciona? Danos ese detalle. Bueno, el día que entregamos los equipos de hospitalarios portátiles, tuvimos la oportunidad de tener la compañía de diferentes taitas, de diferentes personas que apoyan a nivel de salud, de promoción y mantenimiento de la salud dentro de las comunidades indígenas. Entonces, bueno, ellos vienen haciendo un acompañamiento desde sus saberes ancestrales
y quisieron enriquecer ese conocimiento con nuevas estrategias de la medicina occidental. Entonces, hay personas que se dedican como las auxiliares de enfermería, por decirlo así de alguna manera, de esas comunidades. Ellas empezaron a entrenarse en el manejo de esos equipos con el fin de poder llevarlos a cabo, llevar a cabo diferentes exámenes o análisis en zonas de difícil acceso. Entonces, ellos lo que hacen es que lograron hacer un entrenamiento en salud, ¿sí? Apoyados de simuladores de realidad virtual, con el fin de intensificar más el tema de la tecnología y de la innovación. Así ellos enriquecieron su conocimiento a nivel de la salud y pudieron llevarla a diferentes poblaciones, digamos, rurales dispersas, a los que, digamos, llegar es un poco difícil. La estrategia aquí es llevarle la salud al paciente, porque muchas veces el paciente no puede ir hasta un sitio de atención hospitalaria. Entonces, en este caso, el interés particular de la comunidad indígena es llevarle ese servicio de salud directamente al paciente, sobre todo pacientes donde digamos que la distancia o el tiempo son un desafío. Claro, claro, el solo hecho del desplazamiento ya es una complicación, y más cuando alguien está enfermo. Entonces ya complica, por supuesto, poder recibir atención, por ejemplo, inmediata. Por favor, corrígeme, Caro. Es decir, el proyecto de telesalud es un paquete, es un kit tecnológico, no sé, me imagino un maletín donde las personas pueden tener todo un equipo, por ejemplo, de primeros auxilios para tomar pruebas, se pueden conectar a través de un celular. ¿Cómo es ese detalle? Bueno, el proyecto está como articulado en diferentes aspectos. Tenemos, por un lado, el tema de la educación con simuladores de realidad virtual, con el tema de hacer un buen entrenamiento en salud para las personas, no solo personal de salud, sino también de los pacientes, porque se ha visto que tiene muy buena adherencia a ese tipo de tecnologías en cuanto a la aplicación a la adherencia de las personas. Por otra parte, tenemos un kit que se llaman kit hospitalarios portátiles, que es como un kit de hospital convencional, pero que podemos llevar hasta el paciente, a zonas de pronto donde el acceso es difícil o de pronto pacientes a los que les es un poco complicado asistir a un hospital. Entonces, ese kit cuenta con diferentes laboratorios portátiles que le permiten medir diferentes aspectos de su salud, como por ejemplo su glucosa, cómo está su perfil lipídico, cómo está su hemoglobina glicosilada, cómo está su parcial de orina, y eso permite hacer un perfilamiento del estado actual de salud de los pacientes, porque permite, aparte de tener buenos resultados, también permite que sean inmediatos, es decir, el paciente en ese momento se va con sus resultados y podemos hacerle una orientación inicial al paciente acerca de qué medidas tomar. Si definitivamente debe tomar algún medicamento, se le hace la orientación, o si, por ejemplo, debe asistir a un control hospitalario para cuestiones de mejorar su salud. Y por otra parte, el proyecto cuenta con una plataforma que permite recopilar todos esos datos obtenidos a través de ese kit hospitalario portátil, con el fin de integrar toda la información y permitir alcanzar indicadores a nivel de salud. Entiendo. Y esa base de datos permite ir realizando algunos estudios para entender mejor diferentes enfermedades, patologías que se van presentando en el territorio. Claro que sí, esa plataforma nos permite arrojar unos datos que para las IPS son muy importantes, porque les permite primero alcanzar indicadores a nivel de salud y segundo, mejorar todo el tema de prevención y mantenimiento de la salud, sabiendo cuáles son las poblaciones a intervenir, cuáles son las patologías a intervenir y cuáles deben ser como los focos de atención a nivel de salud. Interesante, interesante, porque toda esa salud preventiva es fundamental, ¿no? Bueno, y en el tema emocional, ¿cómo es la cosa? Si una persona siente un desequilibrio de algún tipo, puede comunicarse a través de la plataforma. ¿Cómo funciona en este sentido? La plataforma cuenta con una encuesta de salud mental que le permite dar como un primer bosquejo de cómo se encuentra el paciente en su estado inicial. Sí. También en el tema de los simuladores hay un módulo que es sobre salud mental,
que permite que las personas puedan llegar a identificar cuáles son esos síntomas en cuanto a las diferentes, de pronto, enfermedades a nivel emocional. Porque puede ser que incluso en las ciudades aún se desconoce, pues en las zonas rurales de pronto se desconoce aún más. Entonces es importante que las personas puedan primero que todo identificar cuáles son esos síntomas de esas condiciones mentales para que puedan empezar a prevenirlas y a cuidarlas. Entonces, en cuanto al tema de salud emocional, el tema de la educación juega una herramienta muy importante para poder empezar a identificar y a conocer todas esas condiciones. Muy importante, mira que nosotros desde el proyecto nuestro como medio de comunicación nos hemos encontrado con diferentes estudios en donde se muestra la difícil situación de la juventud en este momento. Es muy difícil ser joven hoy, yo creería que en el mundo. Y todo este acompañamiento, estos primeros auxilios en temas de acompañamiento emocional, psicológico, incluso psicosocial, es fundamental para poder prevenir muchísimas enfermedades o consecuencias a raíz de toda esta situación, para muchas personas muy difícil de vivenciar. Pensando un poco ya en el cierre del programa, Caro, quiero pedirte algo. Entiendo que ustedes estuvieron en Sibundoy y estuvieron acompañando un poco el Carnaval del Perdón. Primero, ¿cómo fue esa experiencia tuya en ese encuentro con los taitas, con estos actos ceremoniales tan importantes para estas comunidades, para estas naciones, específicamente para la nación Kamcha? Y a partir de ello, un poco cómo fue la experiencia también ya directamente, entiendo, con el Cabildo cuando se presenta el proyecto de Telesalud. Bueno, la experiencia fue muy linda porque digamos que ha sido tan importante para ellos la experiencia de participar en el proyecto de Telesalud que nos invitaron formalmente a ser parte de la caravana, del desfile que ellos hicieron en Santiago. Entonces pudimos hacer parte activa de ese Festival del Perdón, en el que se exaltan sus creencias y que nos permitieran entrar ahí, pues fue muy importante para nosotros y nos dice pues la importancia que tiene para ellos este proyecto. Ellos por otra parte están muy agradecidos porque se hayan tenido en cuenta sus comunidades para el desarrollo de esta actividad, de este proyecto. Y pues en el recibimiento del día, en el cabildo, en el momento en el que se entregaron los kits de hospitalarios portátiles, pues ellos estaban emocionados, estaban muy expectantes, estaban muy abiertos a capacitarse. Y la experiencia fue muy positiva porque incluso pudimos ver el resultado final del proyecto que pues la finalidad propia es llevarlo a los pacientes. Pudimos hacer jornadas de salud, pudimos hacer jornadas extramurales en la que se llevó la atención a los pacientes. Entonces, realmente fuimos a una vereda que se llama El Ejido, hasta El Ejido fuimos y pudimos llegar a varias casas en donde realmente uno ya logra ver la magnitud de la dificultad en su acceso y pudimos llegar a pacientes que les es muy difícil por su estado de salud llegar a un hospital. Entonces ellos nos recibieron con las puertas abiertas, muy positivos de todo lo que iba a pasar. Se les hicieron pues todos sus resultados, sus exámenes, obtuvieron los resultados, se les explicó, estaban muy emocionados. Ellos siempre inician, digamos que cualquier parte con un agradecimiento a Dios, a la tierra. Entonces es como permitir que nos hagan parte de esa cultura propia es muy bonito. Entonces ver como ya el resultado final con los pacientes que realmente lo necesitan, que realmente para llegar hasta su casa es un caminito de tierra que es muy difícil y esta maleta es tan fácil de llevar que se puede llegar justo a esos lugares como tan difíciles y ver como finalmente el resultado en los pacientes es muy enriquecedor y muy positivo para el proyecto. Quiero aprovechar un momento el comentario que haces, lo que nos narras, Caro, porque justo yo viví en El Ejido, viví un tiempo en Sibundoy y justo en la vereda del Ejido, entonces como en las entrevistas a los ciclistas, ¿no? Entonces quiero enviar un saludo a toda la familia Chicún que jameó ahí en la vereda del Ejido,
decirles que los llevo en el corazón profundamente, los recuerdo con mucho cariño. Espero regresar pronto a Sibundoy y bueno, un saludo a Álvaro, a Edgar, a doña Marta, a la abuelita Carmela y pronto estaré por allá garañoneando un poco también, por supuesto. Se me olvidaba algo, Caro. ¿En qué lugares del Putumayo ustedes han llegado? ¿A qué ciudades, poblaciones del Putumayo, perdón, han llegado a este proyecto? Bueno, hemos llegado a lugares, se buscaron o se identificaron los lugares donde su acceso fuera más difícil. Logramos llegar, por ejemplo, a Puerto Leguízamo, donde su población rural dispersa es la gran mayoría de la población, es decir, Puerto Leguízamo en su gran mayoría su población es rural, ¿sí? Logramos llegar a Mocoa, logramos llegar a Puerto Guzmán, logramos llegar a Santiago, a Sibundoy, zonas donde, digamos, se requiere una atención especial a todas esas personas que de pronto no cuentan con la facilidad de una atención hospitalaria. El Putumayo tiene, bueno, toda Colombia es una riqueza impresionante, ¿no? Y el Putumayo tiene una característica ¿cómo decirlo? Muy memorable, como se me enredé ahí. Y es que tiene un bajo Putumayo, que es ese piedemonte que se acerca a la Amazonía, y tiene un alto Putumayo, que es la zona andina muy conectada con Nariño. Para llegar de Mocoa a Sibundoy hay que atravesar el trampolín de la muerte. ¿Cómo te fue con ese trampolín? Bueno, realmente muy expectantes, los que íbamos por primera vez al viaje, íbamos como muy expectantes de cómo iba a ser esa carretera. Realmente es un acceso muy difícil, pues tuvimos que viajar durante 3 horas en carretera destapada, donde realmente es una carretera muy estrecha, ¿sí? Entonces los conductores que ya conocen esa carretera, digamos que son muy expertos, pero también nos cuentan de toda la cantidad de cosas que han ocurrido ahí porque son muy peligrosas. Entonces íbamos un poco nerviosos, pues personalmente yo iba como muy nerviosa de esa carretera, pero digamos, con la sensación de que iba a ser algo pasajero con el fin de poder llegar finalmente a ese alto Putumayo, porque ya habíamos podido recorrer el bajo Putumayo. Sí. Entonces íbamos para el otro lado de Putumayo. Realmente pues las personas que no conocíamos Putumayo, nos cuesta un poco saber que tanta diversidad puede existir en un solo departamento, ¿no? Claro, entonces claro. Es conocer todas esas facetas que nos mostró Putumayo. Entonces fue toda una travesía, fue una odisea, pero fue una experiencia muy gratificante para todos los que pertenecemos a este proyecto. Por supuesto, uno subir desde Mocoa hasta 4.000 metros y hay unos lugares donde se puede ver un poco todo, cómo salen todos esos ríos, cómo llegan hacia la Amazonía, muestran sí. Toda esa riqueza que somos como país, ¿no? Justo por ahí quiero terminar, Caro. El proyecto, ahora tuvimos esta experiencia en el Putumayo, ¿se plantean nuevos proyectos en otras regiones, en otros territorios del país? Bueno, este no es ni el primero, ni va a ser el último proyecto, ¿sí? De telesalud. Digamos que la idea es seguirnos integrando con diferentes EPS a nivel nacional, con el fin de llevar toda esa tecnología, esa innovación a diferentes lugares que también necesitan una atención importante, como lo es el departamento del Putumayo, y otras zonas en las que la población rural dispersa es bastante amplia. Entonces tenemos todo un mundo por recorrer en cuanto a la implementación de este tipo de tecnologías y de proyectos, con el fin de que, digamos, toda Colombia se vea finalmente beneficiada de proyectos como este, muy importantes, impulsados por el gobierno. Me parece interesante, Carolina, que en este tipo de apuestas se ha logrado consolidar diferentes organizaciones, entidades, para juntos, de una manera mancomunada, proponerle un proceso de salud, proyectos de salud a la comunidad. ¿Qué organizaciones participan en Telesalud? Bueno, ese es un esfuerzo que está haciendo el gobierno a través de un proyecto de regalías del Ministerio de Ciencia y Tecnología, con apoyo de la Universidad Cooperativa de Colombia y el Departamento Nacional de Planeación. También con el apoyo de otras entidades como Meseta, que nos dieron, digamos, el apoyo en cuanto a los simuladores de realidad virtual y todo el tema de difusión.
muy interesante porque hay una confluencia entre planes, proyectos de entidades públicas y algunas productoras como Meseta Films. Muy valioso. Carolina, muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Ya saben, cuando vayan al Pacífico, me monto en la canoa y voy con ustedes, por supuesto. Claro que sí, gracias a ti por permitirnos mencionar la importancia de este proyecto y por llevarlo pues a toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Ay, gracias. Y bueno, a todas las amigas, amigos de Kira Medios, les invitamos a consultar toda esta información también de lo que se está haciendo en temas de salud a nivel nacional, el proyecto de Telesalud Putumayo. Ojalá estos sean procesos que nos den a nosotros y obviamente a nosotras ideas también sobre cómo podemos vincular la tecnología con todos esos procesos ancestrales y por supuesto generar, proponer una mejor calidad de vida para todos y todas. Un abrazo para todas las personas que acompañaron este programa, a quienes lo vean, y ya saben, aquí estamos en estos programas de interculturalidad de Kira Medios. Un abrazo y toda la energía. Muchas gracias.